Sigue disfrutando de En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos acá de regreso en Buena Onda y hoy me acompaña desde la Ciudad de México el sacerdote Carlos Mendoza de la Orden de los Dominicos. Nos comunicamos con él vía Skype. Si quiere mandarnos un mensaje de texto libre de cargo, lo puede hacer al 0426-565-1980 o también nos puede llamar directamente al teléfono de cabina al 0261-412-6872. 0261-412-6872. Hemos venido conversando, Carlos, a propósito de la religiosidad en América Latina. Y yo, como observador, no participante de la religiosidad, puedo dar testimonio de que yo observo dos grandes conjuntos de religiosidad en América Latina. Por una parte está la religiosidad de teólogos sofisticados, como es tu caso, gente que ha estudiado, que tiene una amplia formación en los escritos del magisterio, la doctrina, la tradición, las escrituras, por supuesto. Pero además de eso hay un añadido de religiosidad popular, que yo diría que el vulgo, realmente el grueso de la población sigue este tipo de religiosidad. Y esto incluye creencias que a veces tienen cierta fricción con la alta jerarquía del clero o con los teólogos más sofisticados que quizás no tengan poder político, pero sí tienen poder intelectual, como sospecho que es tu caso. Y estas creencias de la religiosidad popular pues incluyen una amplia gama de doctrinas y rituales que a veces la gente con mayor sofisticación intelectual no está tan dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, en tu país hay un culto a la Santa Muerte. Aquí en Venezuela tenemos el culto a la reina María Leonza. Mucha gente la practica. Si no sabes lo que es, te digo brevemente, es una diosa que aquí se le rinde culto y tiene poderes curativos, etcétera. En Brasil ¿De raíz africana? De raíz africana e indígena, sí. En Brasil está el candomblé, en Cuba la santería, de forma tal que hay un profundo sincretismo. En Haití el vudú, etcétera. Y además de eso, bueno, entre los pentecostales, por ejemplo, recientemente ha habido una gran preocupación con la figura del diablo, etcétera. ¿Tú crees que eso es perjudicial para la religiosidad popular y para la consecución del bien y de la ética en América Latina, o más bien tú promoverías una mayor tolerancia frente a ese tipo de prácticas? Pues es que, Gabriel, yo pienso que nos movemos como en muchos niveles, es decir, uno están las prácticas populares que son sobre todo masivas y que tienen que ver con todo esto que has explorado tú, descrito de manera breve, de religiosidad popular, donde hay un marcado carácter sincretista, por llamarle con ese término tan debatido hoy por los antropólogos, pero bueno, donde hay muchas tradiciones que confluyen, donde predomina una visión mágica, ritual de la religión, en la medida en que yo hago una manda a un santo, a una divinidad, que cumple un ritual, me purifico y entonces puedo atraer hacia mí bendiciones de esa divinidad o de esa fuerza benévola a mi favor y en contra de mis enemigos. Entonces este es todo un universo que, bueno, las ciencias de la religión hoy quieren pensar desde todos sus ángulos, del ángulo psicológico, político, económico, porque todos estos movimientos tienen pues necesidad de un apoyo económico y financiero, de una fuerza mediática, de una ritualidad que le dé cohesión a cada grupo, etcétera. Entonces yo creo que ese es un nivel. El otro plano es el de las iglesias o comunidades que constituyen, digamos, grupos de pertenencia, de común pertenencia, y que tienen dispositivos doctrinales, morales, institucionales, para más o menos orientar a sus feligreses o a sus miembros. Y todas estas tradiciones que has evocado pues tienen algún tipo mayor o menor de organización. Yo creo que estas instituciones se ven hoy confrontadas a un cuestionamiento muy fuerte, que es el de cómo canalizar estas pulsiones religiosas de sus fieles hacia un sentido como más de ortodoxia en su propia institución, de un compromiso ético para algunas de ellas. La mayoría de las religiones tiene una cierta idea de que adorar a una divinidad implica también la cercanía con el prójimo, si bien el judaísmo es el que plenamente cae en la cuenta de eso. Entonces yo creo que ese es otro nivel.
y el de la gente que nos dedicamos a estudiar las doctrinas religiosas y las teologías de cada una de las instituciones o tradiciones, pues quizás somos aún más críticos por lo que tú dices, pues por la distancia crítica que tomamos, por el instrumental teórico que utilizamos. Yo creo que son diferentes voces y hay que escucharlas todas, porque ¿qué está en juego? Yo creo que las religiones por sí mismas no tienen valor. Lo que vale es en qué medida humanizan o deshumanizan a las sociedades. Y esto es lo que el Estado laico tiene que garantizar, esto es lo que los líderes religiosos, creo yo, tienen que pensar, y esto es lo que las y los teólogos en las diferentes tradiciones creo que debemos seguir insistiendo, porque la religión por sí misma es una fuerza, una pulsión tan profunda, original, tan en cierto modo irracional en su origen, que requiere de una maduración progresiva, de una personalización. En México, efectivamente, por ejemplo, bueno, el culto, digamos, preponderante es a la Virgen de Guadalupe, donde es casi el sustituto de Cristo o de Dios, es decir, está el manto de maternidad y de compasión de María de Guadalupe, que para mucha gente, sobre todo que quizás no ha tenido una educación en su fe, etcétera, pues es como una fuerza protectora, divina, mágica, que poco tiene que ver con las doctrinas, digamos, tradicionales de la Iglesia. Pero por otro lado, cada vez lo vemos más en las grandes urbes, pues este culto, por ejemplo, mariano, tiene también un elemento que es de sincretismo, porque se puede conjuntar muy bien con una meditación budista o con un poco de culto a la Santa Muerte, porque dado que en México ahora estamos ante escenas terribilísimas de masacres, de asesinatos, de muertes, llevamos 60,000 muertos en 5 años, en una guerra alocada del gobierno federal contra el narcotráfico, una guerra que es muy criticada por los ciudadanos, por las iglesias, y estamos en una circunstancia tan dramática que mucha gente lo que busca es aferrarse a una creencia. Y si esto implica practicar un poco de budismo y por otro lado darle un culto a la Virgen de Guadalupe, no importa. Entonces yo diría, lo importante para la experiencia religiosa en un contexto como el violento, como el que vivimos en el mundo de hoy, es saber si humaniza o deshumaniza a la gente, si provoca más violencia o le ayuda a la gente a reconciliarse consigo y con los otros. Es decir, si la religión no es humanizante, yo creo que es una perversión y que hay que erradicar. Por eso yo distinguiría entre la religión y por otro lado la fe. La fe ya es una dimensión de apropiación de la religión, donde el creyente de cualquier tradición, puede ser un budista, un judío, un islámico o un cristiano, va como filtrando muchas de esas violencias que acompañan a la religión o muchos de esos sentimientos mágicos, y va depurándose, porque la fe llega a un momento en que ya no necesita mediaciones, está desnuda, y eso es lo que los místicos de las tradiciones de la humanidad nos enseñan. Creo yo que habría que distinguir esos diferentes factores. Es hora de hacer una pausa. Estamos conversando con el sacerdote dominico Carlos Mendoza, quien amablemente ha atendido nuestra llamada desde la Ciudad de México. Hemos venido conversando a propósito de la experiencia religiosa, especialmente en América Latina. Vamos a escuchar un tema de la Quinta Estación, el tema Daría, y ya regresamos.